El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Bogotá seriamente afectada por paro. Soacha la gran damnificada. Transporte en Chía y Cajicá con buses escoltados. Promotores del paro insisten en pedir diálogo con el gobierno. Taxis anuncian que decidirán mañana si van al paro. Testimonio ante Comisión de la Verdad. Militar confiesa desapariciones. Mutuas acusaciones entre gobierno y EPS por crisis en salud. 4 hospitales colombianos entre los 10 mejores de Latinoamérica. Durísimos choques políticos en el Senado. Demócratas anuncian proceso de juicio político contra Trump. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Liposucción a la llamada prima Uribe. 2. Sancionan a un exalcalde de una ciudad capital y a 13 exconcejales. 3. La ministra de Trabajo se demoró y los gremios se le adelantaron. Hablo de la reforma laboral. Primera ñapa. Un ministro deja boquiabiertos a los asistentes a un congreso internacional. Segunda ñapa. Saludcop solo pagará el 50% de la deuda que tiene. Tercera ñapa. Estalla un nuevo escándalo en Cartagena por malos manejos de millonarios recursos de la salud. Y mi ñapa, aun cuando ustedes no lo crean, en el Congreso se estudia premio al matrimonio. 1, 2, 3 y mis ñapas al cielo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bogotá sigue seriamente afectada por el paro de un sector de los conductores del servicio público que ya completa 48 horas. Los buses del Sistema Integrado de Transporte Provisional no prestan el servicio en la capital del país. Esta noche la situación es crítica en Soacha, donde cientos de personas han tenido que regresar a pie a sus casas y se reporta vandalismo contra los buses alimentadores de Transmilenio en el sector San Mateo. Continúa el drama para los habitantes del municipio de Soacha, Cundinamarca. Por segundo día consecutivo no hubo transporte público de regreso a casa. Se me ha hecho casi imposible llegar. Por lo general yo duro 1 hora de mi casa al trabajo y ahorita me toca salir casi con 2 horas y media de anticipación. Los buses intermunicipales son escasos sobre el corredor de la autopista sur, así que los ciudadanos volvieron a recurrir a camiones y al transporte informal. Voy para Soacha, siempre se demora 1 hora y media en llegar. Transmilenio es el único medio de transporte formal hacia el municipio que tiene más de 600.000 habitantes. Muy poco transporte. El regreso, que se hacía en hora y media de Bogotá a Soacha, se ha convertido en un recorrido que puede durar más de 3 horas. Y el panorama no es alentador, pues aunque han salido algunas empresas a prestar el servicio, el paro continuará. Durante todo el día fue crítica la situación del transporte en el municipio de Soacha. Los habitantes de la localidad se vieron obligados a esperar hasta 3 horas para poder movilizarse, pagando hasta 8.000 pesos por el pasaje. Estos camiones fueron alternativa de transporte para los habitantes de Soacha, Cundinamarca, en el segundo día de paro. Pésimo hoy, los dejan a uno a mitad de camino, son 3.000, 4.000, 8.000 y son diarios, nos están yendo 30.000 pesos. La gente nos está cobrando 8.000 pesos hasta Venecia y de ahí nos toca coger otro transporte, entonces no tenemos cómo llegar. Carros particulares y hasta los vehículos de la policía trasladaron a la gente hacia los portales de Transmilenio. Acá pues colaborándoles, acá porque no encuentran medio de transporte. Mientras tanto, los conductores en paro exigen un diálogo con el gobierno y denuncian agresiones por parte de las autoridades. Que si uno como conductor debe un comparendo, póngase al día, le entreguen su licencia de conducción y sigan trabajando. Esa sería la solución. La autoridad, si viene aquí, nos pide la cédula, sin buscarnos antecedentes, nos van subiendo a la patrulla y para la OPJ. En horas de la madrugada, un vehículo que intentó prestar el servicio fue vandalizado, al parecer por gente ajena al paro. En Chía y Zipaquirá, la parálisis del transporte se evidenció durante gran parte del día. Escoltados por la policía, varios buses intermunicipales lograron llegar a Bogotá. Cerrado amaneció el terminal de transporte del municipio de Chía, Cundinamarca. Se ve afectado absolutamente todos los habitantes, todos los que estamos en este momento, incluso nuestros visitantes, nuestros turistas. Los habitantes de este municipio siguen siendo los más afectados por el no servicio de transporte intermunicipal. Y están perjudicando a los trabajadores porque
Los jefes están pensando que es que nosotros no queremos ir a trabajar. Me cobraba una van blanca 180.000 pesos por los 2 trayectos. Yo hablé con los conductores esta mañana y me dijeron, nosotros madrugamos a trabajar. Los gerentes de las empresas dijeron que no sacáramos los carros. Por su parte, los conductores afirman que el paro continúa hasta que no haya diálogo con el gobierno. Por cualquier comparendo que les hagan, de una les decomisan la licencia de conducción, eso no debe ser así. Las autoridades se vieron obligadas a acompañar a algunos conductores en sus recorridos y a disponer de vehículos de la policía para desplazar a los habitantes. Se escoltaron 4 buses de una empresa de transporte público, se pudieron trasladar algunas personas hasta Bogotá y con vehículos de la Policía Nacional tipo busetas. En horas de la tarde el servicio de transporte de pasajeros se prestó de manera intermitente. Así amaneció el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca. Más de 500 personas se vieron afectadas por la no prestación del servicio de transporte intermunicipal. Sancionen a las personas que de pronto no paguen los comparendos o que de pronto hagan maniobras peligrosas, pero porque estamos transportando gente. Esa ley del gobierno de sancionarnos la licencia por 2 comparendos no parece, porque para eso se pagan los comparendos. El ESMAD de la policía tuvo que hacer presencia en el lugar ante las afectaciones al orden público. Luego de varias horas de espera, una sola empresa de transporte despachó buses a la ciudad de Bogotá. Algunos habitantes de Zipaquirá se vieron obligados a volver a sus casas sin poder asistir a sus trabajos ante las graves afectaciones de la madrugada. En horas de la tarde, 4 empresas de servicio de transporte retomaron las actividades. Los promotores del paro de conductores aseguran que mantendrán el cese de actividades. Sin embargo, piden diálogo con el gobierno para exponer sus preocupaciones. Hernando Chávez, quien promovió el paro que ya cumple 2 días, asegura que el gobierno nacional no los ha recibido para buscar una solución a la parálisis. Nos están cerrando las puertas para cualquier diálogo. Dice que no cederán hasta que se resuelva la suspensión de las licencias. ¿Qué va a pasar mañana? Pues la gente ya dice que ellos siguen el paro, porque ya esto ya no corre por manos mías, porque todas las agremiaciones a nivel Colombia están uniendo. Ante la afectación que ha generado el paro a cientos de ciudadanos que han tenido que padecer largas caminatas, transportes informales y congestión en buses, aseguró. Pues yo les pido perdón, porque han salido afectados ellos. Sobre los comparendos a su nombre, que suman más de 7 millones de pesos, asegura que no debe tal cifra. Si miramos el valor de los comparendos, no pasa de 2 millones de pesos. Pero reconoce que la última vez que pagó un comparendo fue en el 2010. Por su parte, los taxistas de Bogotá anunciarán mañana una asamblea en la que definirán si se unen al paro de conductores a partir del viernes. Los principales sindicatos y líderes de taxistas le contaron a CMI los detalles sobre lo que sería la unión de este gremio al paro de transportadores por la suspensión de licencias de conducción. Tenemos reunión con los señores de las boquetas, con los señores de los camiones, ya hablamos con el intermunicipal, ahorita estamos tratando de hablar con los compañeros del servicio público colectivo que también se unen a esta gran jornada de protesta. Vamos a plantear unas posibles soluciones y de ahí tomaremos decisiones o le plantearemos al gobierno que necesitamos que nos solucione urgente este tema porque pues nos estamos quedando sin conductores. En una reunión que se llevará a cabo mañana en la localidad de Fontibón a las 2 de la tarde se tomará la decisión final. El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, anunció el levantamiento del pico y placa para taxis y buses del servicio público hasta el próximo jueves. Denunció que hoy han sido vandalizados 62 buses más en medio del paro. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aseguró que se tomaron varias medidas, entre esas levantar el pico y placa para taxis para así poder generar mejor movilidad en la ciudad. Vamos a quitar el pico y placa de taxis, esperamos que eso ayude a generar una mejor oferta, permitir a las rutas de transporte intermunicipal de larga distancia que puedan recoger pasajeros en su recorrido hacia las diferentes ciudades del país. El secretario también señaló que las empresas y transportadores intermunicipales que cesaron sus actividades están faltando a su obligación y su responsabilidad de prestar el servicio. De otra parte, más de 200 estudiantes de la Universidad Distrital bloquearon la carrera séptima en Bogotá y generaron caos en la movilidad. Los estudiantes se enfrentaron a la fuerza pública. El escuadrón antidisturbios logró dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Los estudiantes piden sanciones para los casos de corrupción denunciados en la universidad.
El mayor del ejército, Gustavo Soto Bracamonte, reveló ante la Comisión de la Verdad su participación en falsos positivos y desapariciones forzadas. Excomandantes de las FARC y de las autodefensas también confesaron casos similares. El excomandante del Gaula Militar en Casanare para el año 2006 contó cómo cometió graves crímenes para reportar falsos resultados a sus comandantes. Pues generalmente cuando se daba un muerto le desaparecían los documentos. Pues con el personal más antiguo que estaba, con los soldados, decían no, para que sea más difícil identificarlo. Permití que eso se realizara de esa manera. El excomandante paramilitar alias HH confesó que la desaparición forzada fue uno de los crímenes que más cometieron las autodefensas. A la gente se daba muerte en el pueblo o en las veredas, se dejaban ahí. Pero ya la fuerza pública nos dijo de que no dejáramos los muertos tirados en la carretera, sino que los desapareciéramos porque eso les subía los índices de homicidios a ellos y entonces les perjudicaba. Entonces que desapareciéramos la gente y así comenzamos a desaparecer la gente. Fabián Ramírez, excomandante del bloque sur de las FARC, también narró su participación en desapariciones. Yo vi que las madres llegaban sobre todo al Caguán a buscar alguna respuesta de sus seres queridos porque no sabían dónde estaban, si estaban prisioneros, si eran muertos o quién sabe dónde han quedado sus cuerpos. Ahí sentí que la necesidad de que había que empezar a darle una respuesta. Los tres se comprometieron ante la Comisión de la Verdad a entregar información que ayude a encontrar los cuerpos de los desaparecidos. El Instituto de Bienestar Familiar reveló las zonas del país con mayor índice de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba y Cundinamarca son las zonas del país donde más reclutamiento de menores se está presentando. Manifestamos nuestra preocupación por el riesgo de utilización y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. La guerrilla del ELN ha reclutado 53 menores, disidencias de las FARC 44 y bandas criminales 24. A propósito de la atención a los niños, el Centro para el Reintegro y Atención del Niño hará una cena benéfica este 25 de septiembre. Pueden donar a través de nuestra página web. La persona que entre automáticamente va a encontrar la cena benéfica de CRAN. En este momento la donación tiene un aporte sugerido de 1 millón de pesos. Este evento para la atención de los niños se llevará a cabo en el Club Los Lagartos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 35 años de prisión contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por el holocausto del Palacio de Justicia. Arias Cabrales fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá al encontrarlo responsable de la desaparición de 5 personas durante el operativo de retoma al Palacio de Justicia en hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. El general en retiro presentó recurso de casación ante la Corte Suprema para que el fallo fuera revisado. Sin embargo, la Sala Penal no encontró errores en la sentencia de segunda instancia y la confirmó en su totalidad. El alto tribunal le dio validez a las pruebas testimoniales que dan cuenta de la desaparición de rehenes que salieron vivos del palacio hacia la Casa del Florero y luego fueron llevados por uniformados a divisiones militares en el norte de Bogotá, donde no se volvió a saber de ellos. Según la Sala Penal, el general Arias fue el jefe militar de la operación de retoma y dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero. El general Arias dirigió el operativo de principio a fin y fue el responsable directo del mando durante la acción militar y las fases posteriores de consolidación del operativo. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 11 años de prisión contra el empresario José Vives Lacutir por las irregularidades que se presentaron en el programa Agroingreso Seguro. Ese año el Ministerio abrió una convocatoria para personas interesadas en la construcción de sistemas de riego. José Francisco Vives, junto con su hermana Margarita, también condenada por estos hechos, presentaron varios proyectos aparentemente independientes que en realidad conformaban una unidad de explotación económica, circunstancia que les permitió acceder a montos superiores a los previstos en las convocatorias. Para José Francisco Vives, los jueces no fueron imparciales porque tuvieron en cuenta el fallo condenatorio contra Andrés Felipe Arias, el viceministro de Agricultura de la época, sin valorar otras pruebas. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte no encontró irregularidades y confirmó la condena. El 44% de las empresas de nuestro país han contratado mano de obra venezolana en el último semestre. Así lo revela un estudio sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia.
El estudio elaborado por la Federación Colombiana de Gestión Humana revela que el 44% de las empresas de nuestro país ha contratado mano de obra venezolana durante el último semestre. La mitad de ellos, según el mismo informe, ha firmado contrato a término fijo. El 44% de las organizaciones manifiesta en los últimos 6 meses haber contratado a alguna persona de origen venezolano. De acuerdo con Migración Colombia, en el país permanecen 1.408.550 venezolanos, de los cuales 742.390 lo hacen legalmente. Los otros 665.665 están en condición de ilegales. El 52% de los venezolanos en Colombia, es decir, 728.000, son hombres. El restante 48% corresponde a 679.000 mujeres. Si sigue llegando más población, nos vamos a seguir colapsando. La verdad, no contamos con todos los recursos suficientes ni los espacios para poder sostener a esta población. En total, Migración Colombia registra 197.428 menores de edad. De otra parte, fue aprobado en primer debate el proyecto que busca legalizar el consumo de marihuana. Durante la discusión, varios parlamentarios confesaron que han consumido el alucinógeno. Durante la discusión del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara que busca legalizar el uso recreativo del cannabis, hubo confesiones. Yo no sé cuántos de aquí han consumido marihuana y en qué estado lo han hecho. Yo sí lo hice en mi juventud. Yo la probé cuando estudiante y nunca sentí nada de esas cosas que los fantasmas le dibujan a uno. Esta revelación tuvo su réplica. Aquí está probado, doctor Navas, que quien ha usado marihuana joven, adulto, ya pierde el coeficiente intelectual. Yo no sabía que el doctor Tamayo había fumado marihuana. Otros parlamentarios pidieron coherencia y respeto a sus colegas. Doctor Navas, yo no soy mojigata. Esto no va con mis principios ni con mis valores. La iniciativa tuvo sus defensores. Lo que buscamos con este proyecto de acto legislativo, señores representantes, es regular el consumo de cannabis con fines recreativos. Primero, solo para mayores de edad y segundo, dentro de los establecimientos que disponga la ley. El Estado no tiene que meterse en los gustos de los individuos, sean estos dañinos o no. Pese al retiro de los representantes del Centro Democrático y del Partido Conservador, luego de 3 horas de polémica, la iniciativa que fue aprobada en su primer debate pasa a la plenaria de la Cámara. 4 hospitales de nuestro país aparecen en el listado de los 10 mejores de América Latina. En el listado que elabora cada año la revista de negocios América Economía, figuran esta vez 4 centros de atención de Colombia entre los 10 mejores. La Fundación Cardioinfantil ocupa el 3er puesto. La Fundación Valle de Lili aparece en 4º lugar. La Fundación Cardiovascular de Colombia figura de 6ª y el Hospital Pablo Tobón Uribe está de 9º. Los colombianos muchas veces se sorprenden de que su sistema de salud sea bien considerado fuera de Colombia, cuando aquí yo creo y entiendo hay mucha queja. El primero y segundo mejor puestos en Latinoamérica lo ocupan el Hospital Isabelita Albert Einstein de Brasil y la Clínica Alemana de Chile. Y esta noche en el Senado de la República se presentó un nuevo choque entre el Centro Democrático y la oposición. Gerardo Aristizábal, buenas noches. Detalles de lo sucedido. Hola Claudia, buenas noches. Se presentó en un debate sobre violencia política convocada por varios congresistas en la que se han quejado ellos mismos de que ser candidato en Colombia se convirtió en una profesión de alto riesgo. El debate comenzó porque el senador Roy Barrera invitó a descargar la palabra, a no insultar, al contrario. El debate de violencia política comenzó en el Senado de la República con una proposición del senador Roy Barreras para amortiguar el lenguaje, para no hacer uso de un lenguaje agresivo contra los contradictores. Publicó un video en el cual salían el expresidente Uribe, el senador Gustavo Petro y él mismo con lenguaje altisonante. Que generan distancia, que generan rabia, que estimulan odios y que son capaces de incendiar las sociedades. La violencia verbal puede terminar en violencia física. Pero de inmediato vino la reacción del Centro Democrático. No venga aquí a enredarnos, senador Roy Barreras. Aquí seguiremos con firmeza defendiendo esta democracia a pesar de los ataques de quienes quieren callar a hombres como el presidente Álvaro Uribe. Y también ripostaron las FARC. Mientras tanto, los señores de la guerra utilizan la campaña electoral para atizar la confrontación. Lo han expresado permanentemente. Quieren destruir el acuerdo.
atizan el odio, nos calumnian, nos desprestigian a la JEP y a las altas cortes. Y de nuevo respondió el Centro Democrático. Los señores y las señoras de la guerra ahora hablan de la guerra como si no tuviera nada que ver con ellos, como si ellos no hubieran sido los que estuvieron asesinando millones de colombianos y sembrando el terror en el territorio. A esta hora, después de más de 5 horas de debate, hay escasa asistencia de senadores, menos de 30. Sí están los ministros de Defensa, Guillermo Botero, del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y por supuesto los altos mandos militares. El ministro de Defensa anunció que en los próximos 30 días, los últimos de elecciones, el Ejército y la Policía reforzarán a la Unidad Nacional de Protección en la protección de los más de 117.000 candidatos que hay en el país. Desde el Senado de la República, Gerardo Aristizábal, CMI, La Noticia. Las comisiones económicas del Congreso dieron el visto bueno al presupuesto general de la Nación para 2020, que pasa a último debate. Las comisiones terceras y cuartas dieron aprobación en primer debate al presupuesto de 2020 por 271,7 billones de pesos. Este prevé ajustes en temas de deuda. Se haría un canje por 28,4 billones. Vamos a tener que incrementar el stock de la deuda pública colombiana en otros 19 billones. Recalcó que no se venderían activos estratégicos. El gobierno no va a meter un mico en la ley de presupuesto dándose facultades para privatizar empresas. El ministro insistió en precios de activos importantes como Telefónica. La valoración de esos activos alcanzan los 2.8 billones de pesos en algunos casos. Incluso habría ingresos cuando se consolide la holding financiera. Consideramos que ahí puede haber hasta 2 billones de pesos de excesos de capital. Por utilidades se recibirían 11,04 billones de pesos. Por rendimientos del emisor, 5 billones. Hay una participación en 107 sociedades valoradas en 50.000 millones de dólares. El presupuesto también brindaría autonomía presupuestal a la Justicia Especial para la Paz, enviaría recursos al Aeropuerto del Café y nivelaría a funcionarios del Congreso que no pertenecen a las unidades de trabajo legislativo. La industria petrolera anunció la puesta en marcha el próximo año de 4 proyectos piloto de fracking. De acuerdo con los gremios del sector, ya se tienen 4 proyectos pilotos listos para el próximo año con inversiones de 600 millones de dólares. El objetivo será establecer la viabilidad de la tecnología fracking para la exploración de petróleo y gas en el país, tal como lo recomendó la comisión de expertos. Los protocolos a la regulación para que estos puedan iniciar y de esa manera que ojalá el próximo año pues estemos en campo y ojalá estemos iniciando con pozos exploratorios. Para el sector fue clave la aclaración del Consejo de Estado sobre la implementación de los pilotos. Las empresas que iniciarán los proyectos son ExxonMobil, Conoco, Drummond y Ecopetrol. Las compañías que van a hacer esos trabajos, incluido el mismo Ecopetrol, se han venido preparando tanto en la parte humana, de recurso humano, como en la parte técnica y tecnológica. Los temas se analizarán en la próxima cumbre de petróleo y gas que se realizará en noviembre. La Agencia Nacional de Hidrocarburos ofrece a los inversionistas 59 bloques para la exploración de estos. De acuerdo con el presidente de la entidad, Luis Miguel Morelli, al menos 13 áreas presentan vocación de gas y 27 son proyectos presentados por las compañías del sector. La adjudicación de los contratos será en noviembre. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,38% a 1.591 puntos. La acción de Enca fue la que más subió con una valorización de 5,59% a 8 pesos con 50 centavos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó con una pérdida de 6,37% a 470 pesos. La acción más negociada fue la del Grupo Suramericana al movilizar más de 60.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.438 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.200 pesos y la venden en 3.250 pesos. Un euro cuesta 3.784 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 99,15 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,49 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56,81. La referencia para Colombia se cotizó en $62,34. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.980 pesos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de un juicio político contra el presidente de su país, Donald Trump.
I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. De esta forma, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de la investigación para llevar a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. Esto tras la polémica llamada con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que supuestamente Trump presionó a Kiev para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden. Tras el anuncio, Trump no se tardó en responder y calificó como una cacería de brujas el anuncio de la líder demócrata. Un día tan importante en Naciones Unidas y los demócratas tuvieron que arruinarlo con noticias de última hora tan malas para nuestro país. Ni siquiera vieron la transcripción de la llamada. Es una total cacería de brujas. Más temprano, el mandatario republicano habría autorizado la publicación de la transcripción completa de la conversación telefónica con el líder ucraniano con el propósito de mitigar el terremoto político en el que se vio envuelto. Y en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el Amazonas no es patrimonio de la humanidad ni tampoco puede considerarse como el pulmón del mundo. Durante la cumbre de la ONU que se está llevando a cabo en Nueva York, Jair Bolsonaro pronunció en su discurso una declaración polémica, pues afirmó que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Por otro lado, Donald Trump acusó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro de ser una marioneta de Cuba y que se esconde de su pueblo mientras la isla saquea la riqueza petrolera de su país. Y el presidente Iván Duque dedicó gran parte de su jornada de hoy en Naciones Unidas a realizar gestiones diplomáticas para aumentar el cerco político y económico contra el gobierno de Nicolás Maduro. En Nueva York, Carlos Ruiz. Carlos, buenas noches. Detalles de la agenda del mandatario. Buenas noches. El tema de Venezuela y la búsqueda de apoyo político para acercar aún más al régimen de Nicolás Maduro marcó la mayor parte de la agenda del presidente Iván Duque hoy en su segundo día en la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente Iván Duque comenzó su jornada de hoy en la ONU con un foro sobre desarrollo sostenible, pidiendo que el mundo avance rápidamente hacia la movilidad eléctrica. Como algo que también nos compromete con la protección del ambiente y tener un servicio de transporte más limpio. Luego, el presidente instaló un foro sobre Venezuela que convocó junto con los gobiernos de Canadá, Perú y Ecuador. Hoy, esa indiferencia ha terminado y nos toca pasar a la acción decidida, a la acción determinada y a las soluciones concretas. Con Ervin Salinas y Carlos Ruiz, desde la ciudad de Nueva York, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y de nuevo en el plano local, hoy la Comisión Primera del Senado se convirtió en escenario de un cruce de señalamientos entre las EPS y el gobierno por las falencias en la prestación del servicio de salud. Durante 6 horas, delegados y representantes de 14 EPS expusieron la realidad financiera de sus entidades prestadoras de salud durante una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado. Se quejaron del dinero que les adeuda el Estado. Para EPS Sura es del orden de 126.000 millones de pesos. Vemos 42.000 millones, 36.000 millones y 48.000 millones. En lo que va corrido este primer semestre, se han autorizado alrededor de 27 millones de servicios. De ellas, cirugías son más o menos aproximadamente 147.000. Los senadores de la comisión no se sintieron satisfechos con el panorama positivo presentado por las EPS. Que a mí me hubiera gustado de verdad unas sinceras mea culpas. Decir, miren, entendemos esta problemática, hemos tenido estas dificultades. El superintendente de salud también llamó la atención sobre la excusa de las deudas estatales. Vamos a ver una vez se ponga el gobierno al día, cuál es la disculpa que van a sacar. Porque muchas de las EPS que hoy están presentes acá y otras que van a venir más adelante también van a tener que capitalizar. Y el presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, también se sintió insatisfecho por la respuesta de las EPS. Las EPS gozan de muy buena salud. Los que no gozan de buena salud son sus afiliados ni las personas que todos los días se están muriendo en las puertas de las clínicas y los hospitales. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Liposucción a la llamada prima Uribe. 2. Sancionan a un exalcalde de una ciudad capital y a 13 exconcejales. 3. La ministra de Trabajo se demoró y los gremios se le adelantaron. Hablo de la reforma laboral. Primera ñapa.
Un ministro deja boquiabiertos a los asistentes a un congreso internacional. Segunda ñapa. Saludcop solo pagará el 50% de la deuda que tiene. Tercera ñapa. Estalla un nuevo escándalo en Cartagena por malos manejos de millonarios recursos de la salud. Y mi ñapa, aun cuando ustedes no lo crean, en el Congreso se estudia premio al matrimonio. 1, 2, 3 y mis ñapas después de Pregunta Yamit. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, ¿a usted le gusta la idea de crear una tarjeta de puntos que se vayan restando por infracciones hasta que pueda producir pérdida de licencia? Sí, 62,5%, no 37,5%. Muy buenas noches. Nuestro invitado es el doctor Juan Camilo Hostos, el exministro encargado de transporte, es viceministro. ¿A usted le gusta la fórmula? Efectivamente, Yamit, nos parece que es una fórmula que tiene muchas consideraciones positivas. ¿Los puntos? Claro que sí. ¿Cómo funciona? ¿O cómo funcionaría? Hay países de América Latina que ya tienen implementado este sistema, como Chile. Tienen un sistema en donde, dependiendo de la gravedad de la infracción, le va reduciendo los puntos al conductor hasta llegar a la cancelación total de la licencia. A cada conductor se le da una tarjeta de puntos. Y según infracción va perdiendo puntos. Efectivamente, dependiendo de la gradualidad que se estime de la infracción. Por ejemplo, parquear en una zona prohibida quitaría menos puntos que pasarse un semáforo en rojo o exceder los límites de velocidad. La idea es que haya una gradualidad que permita una mejor conducta y que permita al ciudadano tener un histórico de su comportamiento en la vía que garantice que quienes estén en la vía realmente tengan una buena práctica en la conducción. Es decir, ministro, la fórmula del secretario de Movilidad de Bogotá podría convertirse en proyecto de ley. Efectivamente, lo hemos analizado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estamos revisando una reforma integral al Código Nacional de Tránsito que estipularía 20 años, sí. 17 años puntualmente, que contemplaría una reforma integral, entre esos una reforma al sistema de licenciamiento en Colombia. Es decir, ¿es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Bueno, ¿qué pasó hoy en Bogotá y en general en la Sabana? Bueno, hubo unas afectaciones importantes en los municipios de la Sabana de Occidente de Bogotá, en los municipios de Facatativá, de Funza, Madrid, Mosquera, en los de la Sabana de Centro, sobre todo especialmente en Chía, los transportadores decidieron no salir por temor a que sus vehículos fueran vandalizados y muchos ciudadanos se vieron afectados y no pudieron llegar a sus destinos laborales por cuenta de este temor. A lo largo del día la Policía Nacional ha venido acompañando a los transportadores en caravanas, a través de caravanas, para tratar de normalizar parcialmente la operación y garantizar que el mayor número de ciudadanos posible se puedan movilizar. Esto también se ha presentado en el municipio de Soacha. En el municipio de Soacha las 23 empresas de transporte urbano decidieron no salir a trabajar. ¿Por temor? Por temor a los hechos vandálicos y a la ruptura de sus vehículos. En el día de hoy hemos venido trabajando con el señor alcalde de la ciudad, con la Policía Nacional para garantizar acompañamiento. ¿El alcalde de Bogotá o el alcalde de Soacha? El alcalde de Soacha. Estuvimos trabajando con el alcalde, venimos de la gobernación de Cundinamarca también planteando un plan de choque para garantizar la seguridad en esta zona con el ejército y con la policía y mañana permitir una operación normal de los transportadores y de las 23 empresas de transportadores. ¿Cómo piensan permitirla? Hay un dispositivo por la Policía Nacional de Seguridad, otro dispositivo del Ejército, seguimiento a través de cámaras y vamos eventualmente a obtener personal encubierto para garantizar que una vez se identifique que hay un acto de vandalismo, la policía pueda actuar y coger en flagrancia a estos personajes. El problema está concentrado en Soacha. Efectivamente es donde tenemos la mayor afectación. Pero Bogotá también estuvo sola, sin SITP. Tuvo una afectación importante del sistema provisional del SITP. Sí. Muchos de los transportadores decidieron no salir a prestar los servicios. Hubo operación en la línea roja, digamos, de manera normal, pero pues la demanda se trasladó a la línea roja, la demanda habitual de la línea azul se trasladó a la roja y esto pudo y ha generado algunas congestiones en estaciones puntuales de la ciudad. Es decir, en Transmilenio se vio hoy a gatas de atender. Sí, con un exceso de demanda que antes cubría el SITP provisional, se fue recargado a la línea roja y a la línea azul que estaba operando y esto tuvo una afectación importante, sobre todo en horas pico. ¿Y esta noche Bogotá está vacía, está desierta? Hay mucha gente que aún tiene temor de salir porque
amenazas de estos actos vandálicos que se anunciaron por redes sociales han sido muy fuertes. La comunidad y la sociedad bogotana está muy afectada y aún asustada, pero creemos que paulatinamente han venido recuperando la confianza y han venido saliendo a las calles. Y a ver, ministro, esto de meterle fuerza pública, como escoltas, quiero decir, a los buses que presten servicios en Soacha, por ejemplo, ¿no es medio desafiante? La disposición del gobierno ha sido la de garantizar la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos, respetar el derecho de quienes decidieron hacer su protesta, pero que la hagan de manera pacífica, y los ciudadanos que deciden movilizarse de manera libre por la ciudad. Allí la policía y el ESMAD han sido muy contundentes en garantizar que estos vándalos no sigan afectando la integridad de los usuarios del servicio de transporte público. Aquí no estamos desafiando a nadie, sino estamos haciendo cumplir la ley dentro del marco de legalidad. Vamos a proteger y a preservar el servicio de transporte público y a los ciudadanos que se movilizan en él. Ahora, mira, ministro, lo que al comienzo parecía una protesta de transporte informal, hoy se volvió un movimiento de todo el transporte. El SITP no salió, los taxis redujeron su servicio, las estaciones de Transmilenio no dieron abasto, se suspendió el pico y placa para taxis. Es decir, la situación no fue buena hoy. ¿No tiene usted la misma sensación? Efectivamente, la situación no fue bajo la normalidad, no se presentaron los disturbios y las afectaciones de ayer. Mejoró sensiblemente, pero aún sigue habiendo unas afectaciones puntuales que debemos resolver. Pregunta final, doctor Hostos, ¿qué se le puede decir a nuestros televidentes sobre qué deben esperar mañana? Bueno, el día de mañana yo les pediría que salgan a prestar sus servicios de manera normal, que salgan a tomar el transporte público, que va a estar dispuesto desde horas muy tempranas de la mañana, que la Policía Nacional y el Ejército van a estar vigilantes de que estos servicios no se vean afectados por vandalismo y actos aislados de vándalos que van a intentar seguir haciendo daños y amedrentar a la comunidad, y que creemos que mañana todos los servicios de transporte deben estar en un porcentaje muy alto restablecidos y garantizando la plena movilidad de la ciudad y los municipios aledaños a Bogotá. Lo que pasa es que los padres de familia no actúan según oyen cómo está la situación. Y pues aparentemente hasta esta noche no hay solución. Pues realmente, Yamid, la reflexión que le hago a los padres de familia, de todos los ciudadanos de Bogotá sobre todo, es que el día de hoy no hubo una sola afectación a un vehículo de servicio público ni de servicio privado. ¿Y hubo colegios normales? En muchos colegios prestaron con normalidad. Hubo algunos que mantuvieron la restricción, sí. Realmente fueron algunos pocos en el norte de la ciudad. Lo que invitamos es a que tengan en cuenta que hoy en día no hubo afectaciones, que el día de mañana seguiremos ahí prestantes, muy atentos con la policía, quien ha doblegado su capacidad de fuerza para poder atender la situación y garantizar que haya completa normalidad en el tránsito y el tráfico de Bogotá. Es decir, usted dice que la gente no tiene por qué, la población de Bogotá, estar mañana preocupada. Yo no puedo entrar a definir eso. Lo que puedo decirles es que tienen que tener la tranquilidad de que su Policía Nacional, el Gobierno Nacional y Distrital están pendientes para garantizar que no haya ninguna afectación ni que los vándalos puedan seguir amedrentando su actividad normal. Doctor Hostos, ministro encargado de Transporte, muchas gracias. A usted, Yamid, muchísimas gracias. Para nuestros televidentes la pregunta, ¿están ustedes tranquilos con la situación actual de Bogotá, en transporte quiero decir? ¿Sí o no? ¿Usted está tranquilo? Hoy podría decir que mañana estaré más tranquilo. Bueno, doctor Hostos, ojalá sea así. Muchas gracias, Yamid. Respuestas al sondeo saldrán mañana en esta emisión. Ahora los invitamos a ver nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos se unen. 1. El proyecto de ley del expresidente Álvaro Uribe, con el que se busca otorgar una prima adicional a los trabajadores de menores ingresos, conocido como la prima para la canasta familiar o prima Uribe, fue adelgazado. ¿Y de qué manera? La iniciativa, que planteaba inicialmente el pago de una prima especial a quienes ganan hasta 3,5 salarios mínimos, unos 2.900.000 pesos, cambió radicalmente. Ahora se plantea que este beneficio se pague exclusivamente a quienes devenguen hasta 1.5 salarios mínimos, cerca de 1.243.000 pesos. Mejor dicho,
que solo beneficiaría a la mitad de los trabajadores previstos, pero además solo se pagará esta prima a los trabajadores que demuestren que están realizando estudios universitarios o carreras técnicas. Esta fue otra liposucción, es decir, menos de la mitad de la mitad. El adelgazamiento al proyecto es tan radical que hasta cambió de nombre. Ya no se llama prima para la canasta familiar, ahora se denomina prima para la productividad. Hasta esta noche, a esta hora, casi las 10, el senador Uribe no ha dicho ni que sí ni que no. 2. La Procuraduría inhabilitó por 9 meses para ejercer cargos públicos al exalcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, y a 13 exconcejales de esa ciudad. Zuluaga, quien fue alcalde entre 2012 y 2015, fue responsabilizado por las presuntas irregularidades que rodearon la aprobación de un proyecto para reformar la planta de personal y un ajuste salarial a funcionarios del Consejo. Para la Procuraduría, el exmandatario firmó el acuerdo 205 de 2013 con el que se modificaron los salarios, a pesar de conocer que dicha medida no era viable. El exalcalde y ahora candidato a la gobernación del Meta podrá apelar la decisión de la Procuraduría. 3. Los gremios de la producción están trabajando muy en serio en una propuesta para buscar una flexibilización en el sistema de contratación. Su propuesta de reforma crea una jornada laboral por horas, incentiva el teletrabajo y reduce el pago de horas extras y recargos de dominicales. También proponen los gremios que se modifiquen las condiciones legales del periodo de prueba y se reforman las indemnizaciones por despido. Mañana, en el Consejo Gremial, el tema será abordado. Se buscará que gremios como FENALCO, Asofondos y la Sociedad de Agricultores de Colombia comiencen a unificar sus propuestas en un texto único que será presentado el 24 de octubre, día para el que fue convocada la Comisión de Concertación Salarial. ¿Y la reforma del gobierno? Nadie sabe nada de nada. Primera ñapa. El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, descrestó a los asistentes al 9º Congreso Mundial de Productores de Aguacate que se reúnen por estos días en Medellín. En la sesión de instalación del evento, el ministro exhibió unas medias de aguacate. Bueno, no precisamente de aguacate, mejor decir con aguacates estampados. Calcetines estampados con varios aguacates. Y así hizo el ministro un homenaje a las miles de familias que se dedican al cultivo de este alimento en nuestro país. Y es que las exportaciones anuales de aguacate ya alcanzan 30.000 toneladas, lo cual genera ingresos para el país por más de 62 millones de dólares. Un día, un multimillonario exhibe en Nueva York botas hechas por ex-FARC. Y al otro, un ministro estrena los calcetines con aguacates labrados que mandó tejer. No se sabe a quién. Segunda ñapa. La EPS Salud Coop, que lideró Carlos Palacino por varios años, se fue a liquidación en noviembre de 2015. Desde ese entonces se comenzó a ver el descalabro financiero de Salud Coop, que ascendió a 1,37 billones. Hoy, la agente liquidadora de la EPS, Ángela María Echeverry, reveló que la empresa solo logrará pagar a clínicas y hospitales el 50% de la deuda, es decir, cerca de 650.000 millones de pesos. Como dice el refrán, el resto de la platica voló, voló y voló. ¿Qué pasó con las clínicas del Grupo Salud Coop? Aparte de los casi 5 millones de afiliados que tenía la EPS Salud Coop, las 9 clínicas que tenía entre sus activos están en liquidación. No han pagado los arrendamientos, desaparecieron los equipos médicos, ni lo básico de aseo tienen y hasta les cortaron los servicios de agua y luz. La liquidación está intentando vender las paredes de los inmuebles y recuperar algo de dinero para pagar las deudas. Y por eso le tocó iniciar las acciones de lanzamiento del arrendatario de las clínicas. Ya lograron retirar a Esimed de 2 clínicas de Cali, pero faltan 7. ¡Qué desastre! Tercera ñapa.
Nuestra Cartagena es lamentablemente una de las ciudades que más ha sido golpeada por la corrupción. Hoy estalló el último escándalo por cuenta de 3 millonarios contratos que fueron adjudicados en el año 2014 por el entonces alcalde Dionisio Vélez. La Contraloría General denunció un detrimento patrimonial por 37.800 millones de pesos destinados a obras para mejorar las instituciones de salud de Cartagena. Lo que dice la Contraloría es que las obras iniciadas en octubre del 2014 y programadas para 14 meses, inexplicablemente hoy todavía no han sido culminadas. Y asegura la Contraloría que se está imposibilitando la atención oportuna y con calidad de los servicios de salud de las comunidades beneficiarias con las obras contratadas. Los contratos materia de investigación fueron adjudicados a la compañía de ingeniería Negocios y Servicios COINCES, al Consorcio Salud Heroica y al Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena. La Contraloría llamó a responder en un proceso de responsabilidad fiscal al exalcalde Dionisio Vélez, a su exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Cristina Rodríguez, y a las empresas responsables de las obras que, como les dije, aún no han sido entregadas. Y Miñapa. A la plenaria de la Cámara llegó, luego de ser aprobado en primer debate en comisión, un proyecto que busca modificar el Código Sustantivo del Trabajo para establecer una prima matrimonial. La iniciativa del parlamentario Silvio Carrasquilla dispone que se creará una licencia remunerada de 5 días a los trabajadores cuando se casen por lo católico o por lo civil. Según el parlamentario Carrasquilla, esta iniciativa equivale a pagar a los recién casados 5 días de luna de miel. Por ser una situación predecible, el empleado puede acordar con el empleador una fecha en la cual no se ve afectada la productividad de la empresa. Como el matrimonio es un evento que se realiza una vez en la vida, no es algo que podrá presentar el empleado de manera anual. Países como Francia, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Alemania, Italia, Uruguay y Portugal gozan de este beneficio. Lo que me parece injusto es que la prima matrimonial se la paguen al marido. Ay no, pues, qué sacrificio, 5 días de luna de miel y paga. ¿Y nosotras? ¿Las coautoras? Hasta mañana. Que descansen. Hasta aquí CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán. En el Canal 1 estamos llenos de ti.